Hola estimados estudiantes, vamos a continuar con nuestro análisis de las reglas de redondeo, específicamente la regla número 3, cuando el número es igual a 5. Para ello, primero enunciemos cuál es la regla que menciona. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Pues conocer y aplicar la regla de redondeo cuando el número es igual a 5. Regla de redondeo número 3. Cuando el número es igual a 5, y a su derecha tenemos números distintos de 0, entonces el número anterior aumenta una unidad. Veamos un primer ejemplo. Ahora tenemos estos dos ejemplos. 37,54 kilogramos, los queremos redondear a que no tengan decimales luego de la coma. En el segundo ejemplo tenemos 0,251 centímetros para que no presenten decimales después de la coma. Resolvamos el primer ejemplo. Solamente queremos este número redondeado pero sin decimales, lo que significará que deben decimales después de la coma, lo cual debe ser solamente aparecerá esta primera parte. El número siguiente, después de este límite, es 5 y es el que vamos a utilizar para aplicar la regla, que dice, si este número es igual a 5 y a su derecha tenemos números distintos de 0, aumentará una unidad al número anterior. Tenemos 5, a la derecha tenemos el número 4, que es un número distinto de 0, por tanto, el número anterior a ese 5 va a aumentar una unidad, pasará de 37 a 38 kilogramos. Bien, vayamos entonces al segundo ejemplo. 0,251 centímetros los queremos presentar solamente con un decimal después de la coma. Eso significará que tomaremos en consideración solamente el 2 para presentar. El número que sigue es 5 y es el que vamos a utilizar para aplicar la regla. Dice acá, si este número es igual a 5 y a su derecha tiene números distintos de 0, en este caso tenemos el número 1, aumenta una unidad al número anterior. Entonces el número que está antes del 5, que en este caso es 2, aumentará una unidad, pasará a ser 2 más 1, 3, así que será 0,3 centímetros nuestro. Bien, y aquí hemos resuelto nuestros dos primeros ejemplos atendiendo a esta primera parte de la regla número 3, donde el número es igual a 5 y luego tenemos dos números distintos de 0. Cuando eso ocurra, entonces el número anterior va a aumentar una unidad. Pasemos entonces a la segunda parte de nuestra regla 3. Esta segunda parte de la regla número 3 dice que si el número que está analizando es 5 y a su derecha tiene números o solo no tiene números o solo tiene números ceros, el antecedente hay que fijarse que sea impar o par. Si es impar, aumenta 1. Si es par, no cambia nada. Recuerda, en la parte anterior era si a la derecha tenía números distintos de 0. En esta segunda parte de esta misma regla es si a la derecha tiene solo ceros o no tiene números. Entonces es importante conocer si el antecedente también, o sea el número que está antes, sea impar o par. Un número par recuerda que va a ser número 0, 2, 4, 6, 8, o sea números divisibles entre 2. E impar va a ser aquellos números como 1, 3, 5, 7 y 9. Presentamos estos dos ejemplos, 16,50 kilómetros y queremos presentarlo sin decimales luego de la coma. Bien, para ello analizamos cómo se cumple nuestra regla. Si queremos este primer número sin decimales, entonces debemos tomar en consideración solamente estos dos primeros. El siguiente número es 5. Aplicando nuestra regla, vamos resolviendo. Si este número que está acá es igual a 5 y a su derecha tiene ceros, en efecto aquí hay un 0. Vamos a fijarnos cómo es el antecedente, o sea el número que está anterior al 5. El número que está antes del 5 es 6. El número 6 es un número par.
Entonces la regla dice que si el antecedente es par, no se altera en nada. Así que vamos a redondearlo y va a aparecer como 16 kilómetros. En el segundo ejemplo tenemos 7,860 amperes. Aquí queremos presentar este número con solo un decimal luego de la coma. Bien, vamos a hacer una pequeña corrección acá. 7,850 era el valor que queríamos ejemplificar. Bien, con un decimal luego de la coma. Para ello señalamos este valor hasta un decimal después de la coma. El número que sigue es igual a 5 y es el que vamos a utilizar para aplicar esta regla. Como es igual a 5 y a la derecha tiene 0, aquí a la derecha tenemos un 0, nos fijamos cómo es el número anterior. Como el número anterior es 8, quiere decir que es par. Siendo par, entonces no se altera en nada. Así que la respuesta acá va a ser 7,8 amperes. Tenemos dos ejemplos más. 340,35 kilogramos, al cual lo queremos representar redondeándolo con un solo decimal luego de la coma. Para ello solamente consideramos entonces estos primeros datos y un decimal luego de la coma. Paramos acá y el número siguiente es 5. Aplicamos nuestra regla. Dice que si este número es igual a 5 y a su derecha no tiene números, como en efecto este valor de acá no tiene números a la derecha, después del 5 no hay ningún número, entonces debemos fijarnos cómo es el número anterior a ese 5. En este caso es el número 3. El número 3 es un número impar. Como es impar, entonces debe aumentar una unidad, resultándonos 340,4 kilogramos. Veamos el segundo ejemplo. Dice acá 0,75 miliamperes, al cual queremos presentar con solamente un decimal luego de la coma. Significa que consideraremos solamente hasta el número 7. El número siguiente es 5. Vamos a la regla número 3, que dice que si este valor que está acá es 5 y a sus derechas no tiene números, como en efecto aquí no tiene números, no tiene otros números, nos fijamos cómo es el antecedente, o sea, cómo es el número anterior al número 5. En este caso es 7. El número 7 es un número impar, por lo cual la regla dice que debe aumentar una unidad. O sea, que al 7 le vamos a sumar 1 y nos debe quedar en 8. Resultándonos 0,8 milímetros como la respuesta de este número que está acá en la parte superior, redondeado a solo un decimal luego de la coma. Bien, presentamos dos ejemplos más, 27,50 centímetros, y queremos presentar este número sin decimales después de la coma. Consideramos solamente el 2 y el 7, el número 5 lo utilizamos para la regla, luego a la derecha tenemos 0 y el número anterior es impar, que es 7, o sea que debe aumentar una unidad. Esto debe quedar con 28 centímetros aplicando la regla de redondeo pertinente. En el segundo ejemplo nos dicen 0,550 milisegundos, presentar solamente con un decimal. Consideramos solamente este primer 5. El segundo 5 es para aplicar la regla. A la derecha tenemos ceros y el número anterior es impar, así que debe aumentar una unidad. Esto redondeado debe ser 0,6 milisegundos. Bien, y con eso terminamos la discusión de este tema de redondeo, regla número 3. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.